Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Para Ecopetrol este año puede ser histórico. Después de un 2020 golpeado por la caída en el consumo, la pandemia y la contracción de los precios, el 2021 ha mostrado cifras récord en su operación. La petrolera entregó resultados del tercer trimestre de este año, en el que alcanzó un ingreso consolidado para ese periodo de 23,3 billones de pesos, una utilidad neta de 3,8 billones de pesos y una EBITDA de más de 10 billones de pesos. En los primeros 9 meses de este año, ya el ingreso consolidado de Ecopetrol supera los 60 billones de pesos, mientras que la utilidad neta llegó a 10,6 billones, 6.3 veces más que la registrada en todo el 2020. Para explicarnos los alcances de los resultados y los planes que vienen en la empresa más grande del país, nos acompaña el doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Bienvenido, doctor Bayón. Yo, Carlos, un gusto verlo y muchas gracias por la invitación. Mil gracias por acompañarnos. Con este nivel de utilidades, algunos analistas estiman que esa cifra de utilidades puede llegar al final del año a 14 o más, 15 billones de pesos, que fue un poco lo que pagó Ecopetrol por ISA, solo para hacer un paralelo de magnitudes. ¿Qué pueden esperar los accionistas, tanto el gobierno que está necesitado de recursos con estas dificultades fiscales que nos ha dejado la pandemia, como los accionistas minoritarios, quienes el año pasado pues no la pasaron tan bien? Pues Carlos, lo primero es decirles que efectivamente venimos con un año en recuperación. Tercer trimestre ha sido trimestre récord como trimestre, si lo ve uno en los últimos 10 años. Tendremos que cerrar el ejercicio del año 2021 y el próximo año en la Asamblea de Accionistas, en el mes de marzo, se tomará la decisión sobre la distribución de dividendos a partir de las utilidades. Entonces, es buena noticia porque las utilidades de este año serán caja para los accionistas el próximo año una vez se decrete la distribución en la Asamblea General de Accionistas. ¿Qué porcentaje de las utilidades se distribuyen a los accionistas, doctor Bayón? Sí, la política de dividendos es que entre el 40 y el 60% de la utilidad se distribuye. Le voy a poner un ejemplo. El año pasado, que fue un año tan difícil, el año 2020, tuvimos una utilidad de 1.7 billones de pesos, pues lo comparaba usted con los 10.6 que ya llevamos acumulados. De las utilidades del año pasado se distribuyó el 41.41%. Precisamente como consecuencia de la situación de caja, de la crisis, de la incertidumbre que teníamos arrancando este año 2021. Entonces, está entre el 40 y el 60% de la utilidad. Cuando uno mira las cifras y ve que el año ha sido realmente interesante, pues uno lo asocia también al comportamiento que ha tenido el precio del petróleo, pero como decían como dicen en el argot popular, a la suerte hay que ayudarle. ¿Qué ha hecho la empresa también para que se vean estas eficiencias y estos resultados que han sido históricos, como usted lo recuerda? Pues contexto, nosotros venimos primero de unas crisis de industria que son más profundas y más frecuentes. En 30 años que llevo en esta industria, me acuerdo las crisis llegaban cada 8 o 10 años. En los últimos años tuvimos la del 2015 y 16 y la del 2020, punto número 1. En los últimos 5 años hemos logrado ahorrar 16 billones de pesos. O sea, el ADN de Ecopetrol incluye la búsqueda permanente de eficiencias, de maneras seguras de hacer la operación, y eso de alguna manera nos ha permitido afrontar una operación como la de este año de la mejor forma posible, estando listos, pudiendo de alguna manera tener la posibilidad de capturar el beneficio de que los precios del crudo estén altos. Y el otro tema, Carlos, que no es menor, pues tuvimos un segundo trimestre difícil, los paros, los bloqueos, todos los temas sociales, y sin embargo, pues hemos logrado recuperarnos en ese sentido. Y quiero aprovechar, si me lo permite, para hacerle un reconocimiento a 17,000 compañeros del Grupo Ecopetrol, trabajadores del Grupo Ecopetrol, que hacen que los resultados que estamos anunciando hayan sido posibles. ¿Cómo queda la compañía en materia de caja? Es decir, ¿ustedes cómo quedan fortalecidos en la caja que necesitan para inversiones, para deuda, para lo que viene? Dos cosas, Carlos. Nosotros cerramos tercer trimestre con un poco más de 13 billones, 13.1 billones de caja.
En ese sentido, pues estamos en un sitio muy sólidos, ¿no? Muy fortalecidos. Tenemos que seguir generando caja y la buena noticia, a los precios que tenemos hoy en día del Brent, que es nuestro indicador principal, y con el diferencial que es de unos $5, que es el descuento que nos hacen por nuestros crudos, tenemos la posibilidad de generar un nivel importante de caja. Entonces, eso es fundamental. Y nosotros, también, Carlos, recordar, hicimos el presupuesto del año 2020 con $45. Y a $45 pagábamos las inversiones y pagábamos todas nuestras obligaciones. Entonces, tenemos una compañía que está diseñada para ser muy eficiente, que está aprovechando, digamos, todo ese espacio adicional que nos dan los mayores precios. A propósito de esa cifra que me menciona del presupuesto, del valor del petróleo con el que construyeron el presupuesto de este año, ¿a cuánto ascendieron las inversiones de este año? Estamos esperando cerrar en unos 3.300, 3.500 millones de dólares. Para efectos de simplicidad, pues multipliquémoslo por 4.000, serían casi 14 billones de pesos. La mayoría de la inversión, y esto sin incluir ISA, la mayoría de la inversión se hace en el país, un 75-80% de la inversión la hacemos en el país y hacemos inversiones principalmente en Brasil y en Estados Unidos, pero son inversiones importantes, inversiones muy importantes. Y la idea, Carlos, sin tener una cifra ya aterrizada o del todo aterrizada, la idea es que el próximo año, orgánicamente en Ecopetrol, sin incluir ISA, estemos entre 4.000 y 5.000 millones. Entonces, de dólares, vamos a estar subiendo 15 a 18, 19 billones de pesos, compromiso adicional y una, digamos, senda de más actividad y más inversión. ¿Bajo qué escenario de precio del petróleo van a construir ustedes ese plan de inversiones para el año entrante? Pues digamos que no, lo estamos terminando de mirar y la cifra que tenemos es $63 para el próximo año y 60 y $60 en los años que siguen, en el 23 y 24. Alguien diría, bueno, es un poco conservador, pero fíjense, pues los vaivenes que hemos visto, necesitamos tener unas cifras que nos permitan saber que las eficiencias en las inversiones y sobre todo que las inversiones son resilientes, que las inversiones van a aguantar en caso de que tengamos una bajada de precio, esas variaciones en los precios. Entonces, yo creo que hablar de un nivel de 63 es un buen nivel hacia adelante. Estamos terminando, Carlos, de organizar presupuestos y lo presentaremos al mercado en algunos meses. Pero bueno, estamos siendo conservadores, pero yo creo que nos ha demostrado en los últimos años que es una buena práctica, ¿no? Desde el punto de vista de construcción de presupuestos. La expansión o esos planes de inversión, ¿para dónde van? ¿Ustedes qué están viendo dentro del foco estratégico que tiene Ecopetrol? Ya vimos que avanzaron con sus inversiones en Brasil, en Estados Unidos, tienen una apuesta en Colombia. ¿Han visto otros mercados antes de pasar un poco al tema de transición energética? Pues, Carlos, nosotros principalmente seguimos enfocados en Colombia, ¿no? El compromiso nuestro es con el país, con de alguna manera garantizar que al ser una compañía integrada que hace exploración, producción, transporte, refinación y comercialización y mercadeo, pues podamos utilizar las ventajas cuando el precio sube, cuando el precio baja. La mayoría de las inversiones van a estar en exploración y producción. Para darle una cifra, este año cerraremos con unos 400 pozos de desarrollo. La idea es que el próximo año vayamos a 500 pozos de desarrollo. O sea, hay un incremento importante. Y la mayoría, un 75-80% de las inversiones estarán en Colombia. Estarán en Colombia. ¿Qué tenemos que hacer? Inversiones todos los días para mantener la producción, para evitar la declinación de los campos, que puede ser entre 15 y 17%. Los campos pierden 15 y 17% de producción todos los años. Nuevos pozos, nuevas líneas de conducción o de transferencia, instalaciones para tratamiento del agua, del crudo, del gas, en fin, una gran cantidad de inversiones en ese sentido. También inversiones en las refinerías. Pues de hecho, Carlos, estamos haciendo una ampliación en la refinería de Cartagena. A Reficar, que tiene 150.000 barriles de capacidad nominal de tratamiento todos los días, la vamos a llevar a 205.000 barriles. ¿Para qué? Para acompañar el crecimiento en la demanda de combustibles del país. Entonces, en transporte, en refinación, pero principalmente exploración y producción. Y por fuera, seguiremos invirtiendo en el Permian. Recordemos, Carlos, que el Permian, creo que tuvimos oportunidad de conversar cuando recién anunciábamos el Permian, de noviembre del año 2019, 0 barriles de producción. A hoy,
50.000 barriles de producción en conjunto con Oxy estamos haciendo en el Permian. Más de 91 pozos ya produciendo y ha sido una inversión realmente espectacular con todo y la crisis del año pasado, donde tuvimos precios negativos del WTI, o algunos dirían, la madre de todas las pruebas ácidas, ¿no? Le hicimos nosotros a esa inversión, efectivamente la probamos en las peores condiciones del entorno y ha sido una inversión pues muy resiliente, muy resiliente. Dentro de las estrategias que tiene desde el punto de vista financiero Ecopetrol, los recursos que tienen los van a destinar exclusivamente a planes de inversión. ¿Piensan alivianar un poco el tema de deuda dada la operación que hicieron con ISA? ¿Cuál es un poco esa estrategia que tienen en el mediano y corto plazo? Sí, pues nosotros usamos un indicador, Carlos, que es el deuda bruta EBITDA, que debe estar alrededor de 2,5 veces, ahora está un poquito más alto, en 2,8 veces. Pero estamos en un sitio, digamos, muy cómodos, y lo que estamos viendo otra vez, con la capacidad de generación de EBITDA principalmente, pues vamos a poder bajar ese indicador hasta un nivel de 2,5. El segundo punto que es bien importante es que estamos en términos de esos indicadores, pero también hemos hecho unas operaciones recientes bien bonitas. Nosotros, la adquisición de ISA, 14.2 billones, unos 3.7 billones de dólares, la hicimos con préstamos de bancos. 4 bancos nos prestaron esos recursos. Y hace un par de semanas cogimos, de esos 3.700 millones de dólares, cogimos 2.000 y los convertimos en bonos, digamos, sacamos bonos a 10 y 30 años. Fíjese, unos bonos que en muy pocas horas fueron colocados, donde la gente dice, es que yo le creo a la estrategia y a la visión de Ecopetrol a 30 años, quiero los bonos. Fuimos por 2.000 millones de dólares y nos solicitaron 7.600 millones de dólares. Una sobresuscripción de casi 4 veces. Esos 2.000 millones reemplazan 2.000 millones del crédito, y con eso lo que hago es que bajo los vencimientos del 2023 y aplano la curva financiera de vencimientos. Entonces, es todo este manejo de optimización financiero que es fundamental. Y nuevamente, yo creo que, Carlos, el mensaje es pues, que lo hemos podido hacer desde Ecopetrol en gran medida por la confianza que los mercados y los inversionistas tienen en la compañía. Ok. ¿Cómo va la producción y las reservas? El tema de los bloqueos afectó a todo el mundo, incluso a ustedes en la operación, pero digamos hay una preocupación por el tema de reservas. Ustedes esta semana que termina dieron una muy buena noticia en términos de nuevos hallazgos y demás. ¿Cómo va un poco eso? ¿Cómo están aumentando la producción y cómo van a incorporar nuevas reservas? Y obviamente el precio ayuda. Sí, varias cosas, Carlos. Uno, producción, le voy a dar 2 o 3 datos. Primer trimestre, 676.000 barriles equivalentes. Segundo trimestre, 661.000. Ese impacto, entre otras cosas, digamos todo el tema de paros y bloqueos. Tercer trimestre, de 661 pasamos a 684.000. Y la idea es que en el cuarto trimestre estemos en 700.000 barriles. Senda de recuperación. Habiendo dicho eso, se ha demorado más de lo que yo hubiera personalmente querido. Hemos visto que se nos está demorando la recuperación, si bien estamos en recuperación. En términos de reservas, el compromiso que tenemos nosotros es de reemplazar al menos el 100% de las reservas. Quiere decir, el 100% de la producción que yo tenga un año, reemplazarlo. Es como si yo dijera, saco de mi inventario en la alacena, en la bodega de la tienda, algo y vuelvo y lo reemplazo para tener el 100% de lo que vendí. La idea es que estemos por encima del 100%. El precio ayuda, pero yo creo que, Carlos, el mensaje es que, y aquí un reconocimiento a los técnicos y a los operadores que hacen un trabajo increíble desde el punto de vista técnico. Recordémonos que las reservas son auditadas y certificadas por terceros. 5 compañías están haciendo esta certificación de reservas. Hay que sentarse con ellos y ellos tienen que decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, esperamos estar por encima del 100%, Carlos, este año también. Ok. En las últimas semanas ha habido mucho movimiento en torno a algunas decisiones que ha tomado Ecopetrol. Por ejemplo, en la emisión del 8 y pico % de acciones para que entre ahí. ¿Cómo es un poco ese proceso? Porque esto es usted me corrige si digo alguna cosa que no esté acertada. Esto es una capitalización. Es decir, esto no va para el dueño, sino va para la empresa. Así es, estos serían recursos efectivamente para que ese 88,5% que tiene el gobierno, para usarlo como referencia, llegue hasta el 80%, y ello ya está aprobado por el Congreso.
Eso pues digamos que ese sentido estamos listos. ¿Qué hicimos? Obtener de la Superfinanciera una autorización para que en un plazo de 5 años podamos hacer una emisión cuando nosotros consideremos las condiciones del mercado son las condiciones adecuadas. Y como usted bien lo dice, serían recursos que entran a la compañía para nosotros poder hacer nuestro plan de inversiones, hacer también, por ejemplo, manejo de deuda, tener opcionalidades desde el punto de vista de recursos nuevos. Le voy a hacer una referencia muy corta. Antes de salir al mercado con acciones en el 2006, Ecopetrol era una compañía de 325.000 barriles, 5.000 empleados. Hoy, que está ya con 300.000 accionistas directos, es una compañía de casi 700.000 barriles, 684.000, para usar la cifra exacta del tercer trimestre, y es una compañía de 17.000 empleados, incluyendo ISO. O sea, la capitalización en su momento, la gente dice, bueno, pero las acciones, la capitalización permitió que Ecopetrol creciera, pudiera ejecutar su estrategia y generara un montón de valor para muchísimos accionistas. Habiendo dicho todo esto, Carlos, pues es como tener en la caja de herramientas las herramientas listas en caso de la emisión, y cuando yo las requiera, abro la caja de herramientas, saco mi herramienta específica y la utilizo. Ok. ¿Cuál es el momento más adecuado para hacer esa emisión? Porque uno pensaría, este es el momento, es decir, con este nivel de precios, la acción recuperándose, pero no sé si este sea el momento. Depende de muchos factores. Y obviamente, y usted muy bien está diciendo, oiga, el tema de cómo está la acción en términos de la valoración de la misma, pero hay términos, digamos, para explicarlo en palabras muy sencillas, el apetito que tenga el mercado por la acción nuestra. Y eso es algo que hay que medir, que hay que entender, digamos, la disponibilidad de recursos. Oiga, ¿hay o no suficiente capacidad en el mercado colombiano para una emisión? Sería una emisión simultánea posiblemente en Colombia y por fuera. ¿Quiénes serían los posibles inversionistas? O sea, empieza uno a mirar una cantidad de variables que hay que analizar, hay que hacer un assessment, hay que hacer un análisis detallado, y con toda esa información uno dice, listo, ¿voy o no con la emisión? Entonces son muchísimas variables que hay que tener en cuenta. ¿En qué va el cronograma, doctor Bayón, del tema del desarrollo de los no convencionales, lo que la gente conoce como fracking? ¿En qué va? Es una apuesta importante para Ecopetrol. Es una apuesta importantísima y hemos dicho, no se trata de que lo hagamos rápido, se trata de hacerlo bien. ¿Qué hemos hecho a la fecha? Primero, hay 2 proyectos piloto, el proyecto Calais y el proyecto Platero. Estamos asociados con ExxonMobil y el operador es Ecopetrol. Ecopetrol va a estar físicamente haciendo las operaciones de la perforación y el fracturamiento de los pozos. Hoy en día ya formalmente presentamos una solicitud de licencia ambiental que está siendo estudiada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para el proyecto Calais. Para el proyecto Platero estamos preparando todo el material para que ese estudio de impacto ambiental pueda ser entregado en el tiempo más corto posible ante la autoridad. ¿Qué estamos haciendo? Un proceso permanente y continuo de comunicación y socialización, con más de 450 reuniones llevamos ya, principalmente con las comunidades de la zona, las comunidades que van a estar en el área de Puerto Wilches, contándoles sobre qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a medir. Por ejemplo, Carlos, contarle que hicimos un diseño de un remolque, hagan de cuenta, pues una tractomula con su remolque atrás, y la parte de atrás de la tractomula, del remolque en sí, es un laboratorio móvil, laboratorio ambiental, donde los niños de los colegios, la comunidad pueden ir a ver cómo estamos midiendo, por ejemplo, calidad del agua. Entonces les decimos, traigan agua de sus casas y les mostramos cómo se mide la calidad del agua y la comparamos con la calidad de las aguas de los cuerpos de agua que hay en la zona donde vamos a operar. Por poner un ejemplo, temas de calidad de aire, de ruido, en fin, un montón de cosas. Todo esto para decir que dependiendo de cuándo nos den la licencia ambiental y si hay algún tema de los procesos, después de eso estaremos listos para perforar. Hoy en día posiblemente en el 2023, pero habrá posibilidad, si las cosas se dan, de empezar a perforar antes en el 2022. Y nuevamente el país tendrá que tomar una decisión, Carlos, sobre los proyectos pilotos y decir, efectivamente los proyectos piloto cumplieron con los objetivos que se tenían. Y pensemos, Carlos, que la decisión
de decirle no al fracking es tan difícil como la decisión de decirle sí al fracking. No son decisiones sencillas, pero estamos convencidos, y sobre todo habiendo tenido la experiencia de estos 2 años en el Permian, que la operación de no convencionales se puede hacer de manera segura, respetando el medio ambiente, reutilización de agua, reducción de emisiones de CO2. Hay una gran cantidad de cosas, y muy bueno, Carlos, que estos 2 años de operación en el Permian nos han permitido aprender mucho de cosas que podemos seguir implementando en nuestra operación en Colombia. Doctor Bayón, ¿qué representa para el país que a Ecopetrol le vaya bien? Pues Ecopetrol, le decía yo, son un poco menos de 300.000, 270.000 accionistas. Ese es un ángulo. Pero de esos accionistas hay varios que son los fondos de pensiones. Y a través de esos fondos de pensiones hay 17 millones de colombianos que tienen indirectamente un pedacito de Ecopetrol. Ese es un punto. Segundo, si a Ecopetrol le va bien desde el punto de vista de impuestos, regalías, dividendos, en un año bueno como el 2019, el gobierno nacional recibe 26 billones de pesos. Hoy el presupuesto subió a 350 billones, el presupuesto nacional, pero en ese momento era el 10% del presupuesto. En un año como el 2020, 19 billones de pesos. O sea, el aporte de Ecopetrol desde el punto de vista de recursos que tanto se necesitan, y más ahora con todo el tema del COVID, la pandemia y la recuperación, pues es fundamental. Estamos generando en el tercer trimestre 55.000 empleos indirectos, contratistas. Estamos invirtiendo 270.000 millones de pesos en inversión social. Estamos ejecutando 200.000 millones de pesos en obras por impuestos, que es llevarle, digamos, mobiliario de educación o temas de vías terciarias, placahuellas o temas de agua, en fin, a las comunidades de manera directa, y en vez de pagar impuestos a la DIAN, hacemos la obra. Una vez que la obra está recibida a satisfacción, podemos cruzar eso con el pago de impuestos. Entonces, hay muchas, digamos, Carlos, razones por las cuales nosotros consideramos que si a Ecopetrol le va bien, a los colombianos le va bien. Además que es una compañía que con la iguana, pues la gente lleva en el corazón, la gente la reconoce, la gente la respeta, la gente la quiere. Llevamos pues una presencia de 70 años en prácticamente todos los rincones del país y el compromiso para seguir trabajando por los colombianos. Pues yo se lo preguntaba porque hay unas propuestas que han surgido recientemente de acabar con la industria petrolera en el país. ¿Eso qué significaría en materia de autosuficiencia y cuál es su opinión sobre eso? Pues Carlos, le digo, y en unas cifras que son posiblemente pues muy sencillas de entender. Si hoy en día tomáramos la decisión que a partir de mañana paramos las refinerías, no refinamos más gasolina, más diésel, más jet o más productos de petroquímica, no más, únicamente importar la gasolina y el diésel para que los camiones sigan moviéndose, para que los buses sigan transportando gente, para que los taxis funcionen, para que las motocicletas funcionen. Mucha gente en el país utiliza la motocicleta porque es un medio, pues, efectivamente, desde el punto de vista de costo-beneficio muy bueno. Todo eso nos costaría 30 billones de pesos. Carlos, ¿de dónde sacamos 30 billones de pesos si no estamos generando los ingresos? Tema número 1. Hoy en día, y esto pues es también muy cierto, la energía más costosa es la energía que uno no tiene. Usted y yo nos acordamos del apagón de la década de los 90, ¿no? Sacrificios. Hoy en día uno da por descontado que en la mayoría del país hay un servicio confiable y que efectivamente permite que uno tenga o electricidad o gas. Hoy hay 33 millones de colombianos que tocamos el gas todos los días. El café, el desayuno, el almuerzo, el agua caliente. Muchos buses de transporte son movidos con gas natural. Entonces, acabar la industria, primero, le quitaría al país la posibilidad de depender de sus propios recursos y tener que depender de recursos de terceros. Le quitaría la posibilidad al país de generar empleos que se generan hoy en día. Le quitaría al país la posibilidad de tener recursos a través de regalías, de impuestos o de dividendos. Habiendo dicho eso, Carlos, en Ecopetrol, ¿qué estamos haciendo? Cuidando el negocio tradicional, volviéndolo cada vez más eficiente, que tenga una huella de carbono más pequeña. Pero estamos también mirando diversificación. La compra de ISA es un ejemplo de eso. Los pilotos de hidrógeno verde y azul
son una prueba de eso. Hoy Ecopetrol es el productor más grande de hidrógeno en el país. Lo hacemos en las refinerías para mejorar la calidad de combustibles. Pero queremos ir hacia el hidrógeno verde. Estamos trayendo un equipo que se llama un electrolizador para producir hidrógeno a partir de corrientes eléctricas, lo estoy explicando muy sencillamente, corrientes eléctricas a través del agua. Sale hidrógeno y sale oxígeno. Y el hidrógeno se utilizará para procesos industriales. Entonces, estamos avanzando en la transición, pero la transición tiene que ser ordenada. Tiene que ser ordenada. Va a tomar tiempo. Y además de eso, estamos descarbonizando. Hace 15 días inauguramos nuestro segundo parque solar, más de 90 canchas, Carlos, de paneles solares, 114.000 paneles y 38% de la mano de obra, mujeres. Segundo parque, ya tenemos 82 megas, la idea es llegar a 400 megavatios de autogeneración en el 2023. Estamos creando 50 ecoreservas en el país, áreas que van a ser protegidas para preservación, conservación, estudio por parte de los científicos, trabajo con comunidades para temas de ecoturismo, por ejemplo. Estamos reduciendo las quemas en teas. Y hay un concepto bien importante, Carlos, permítame, se lo describo muy rápidamente, que es el de la sostenibilidad. Y es cuando pensamos en medio ambiente, inversión social, gobierno corporativo, que pongamos la tecnología en el corazón de la sostenibilidad para acelerar esa búsqueda de la sostenibilidad. Y por eso hablamos de sostenibilidad. Entonces, yo personalmente creo que Ecopetrol está demostrándolo, estamos avanzando en este camino de transición energética, pero nuevamente tiene que ser un proceso disciplinado y un proceso ordenado. Ok. A propósito, ¿cómo va la incorporación de ISA? En los resultados financieros vimos que solo incluyeron un mes del tema de ISA en la operación. ¿Cómo estaba un poco esa estrategia de la incorporación de ISA ya como empresa vinculada y filial de Ecopetrol? Pues Carlos, va muy bien. Eso es lo primero que le quiero decir a usted y a los colombianos. El cierre de la operación se hizo el día 20 de agosto y ya el mes de septiembre, los resultados de septiembre de ISA están en estos resultados que estamos presentando al mercado. Para darle un dato, ISA normalmente en un mes puede tener 100, 150 mil millones de pesos de utilidad. En septiembre tuvo 8 mil millones. ¿Por qué? Hay unos temas contables no recurrentes que suceden una sola vez, ajustes que se hacen que llevaron la utilidad a 8 mil millones. Pero habiendo dicho eso, estamos realmente súper complacidos. Hay un proceso ordenado nuevamente de transición, donde hay unos 12 frentes de trabajo, 80 personas de ambas organizaciones que están trabajando en temas regulatorios, legales, de reporte, de controles, temas de planeación, temas de presupuestación, temas de gobierno corporativo, temas de sinergias, por ejemplo, mirando cosas como almacenamiento de energía, más oportunidades en renovables, temas de ciberseguridad, temas de innovación. O sea, hay un panorama muy amplio y yo creo, Carlos, si lo puedo dejar un mensaje, es que creo que todavía no tenemos todo el entendimiento en detalle de la potencialidad de esta nueva plataforma que se ha creado con la incorporación de ISA al grupo Ecopetrol, no solo en Colombia, sino en la región. Y Ecopetrol será esta compañía de energía, pensando en los próximos 20, 30, 40 años, que tiene presencia en muchísimos países de América del Sur, principalmente, presencia en Estados Unidos también, pero con unas oportunidades de aguantar mucho mejor los vaivenes y las crisis, por ejemplo, de los precios del crudo, y también con unas oportunidades de crecimiento súper interesantes. Y por último, Carlos, activos estratégicos. Hablábamos ahora de autosuficiencia. Los activos de ISA y los activos de Ecopetrol son críticos y estratégicos para el país, y qué bueno que sigan estando en manos de los colombianos. Ustedes que son los expertos desde el punto de vista de administración y de management, dentro de esas sinergias, pues las estrategias siempre definen el norte, para dónde tenemos que ir, pero también hay que hacer algunas renuncias en esas estrategias. ¿Han pensado en salir algunos de algunos de los negocios de ISA, por ejemplo, concesiones viales? ¿Hay algo que estén pensando en reorganizar dentro de esta nueva estructura? Pues Carlos, ISA tiene una estrategia que se llama la Estrategia 2030 y es una estrategia muy bien pensada que se está haciendo súper bien ejecutada. ISA, si uno mira los resultados, han sido resultados muy buenos en los últimos años. ISA además tiene un equipo humano que es de primer nivel a nivel mundial, es de
de clase mundial, diría yo. Ya tenemos presencia de Ecopetrol, yo personalmente estoy en la Junta de ISA también, el vicepresidente financiero, CFO de Ecopetrol, Jaime Caballero, también está en la Junta Directiva de ISA, y en ese sentido pues vamos a ser parte de todo ese proceso de discusión, revisión, de ajustes. Las estrategias, como usted bien lo dice, le dan a uno un norte, pero uno a medida que va avanzando tiene que ajustar, tiene que hacer algunas modificaciones, pero nuevamente creemos que es una estrategia ganadora. Por ahora no hay temas de desinversión que estemos considerando en ese sentido. ¿Qué estamos diciendo? Y lo decía yo en llamadas de resultados del día de hoy, Carlos, cuando tengamos o una inversión nueva como Ecopetrol o una desinversión, lo anunciaremos al mercado en ese momento y por los canales regulares. Nosotros pues no vamos a especular. Lo único que sí tenemos que hacer, Carlos, y aprovecho y le cuento, es que a raíz del contrato interadministrativo por el cual se cerró la adquisición, tenemos que salir de la comercializadora de energía que tiene Ecopetrol. La creamos hace algunos años para buscar eficiencias en todo el consumo energético. Ecopetrol es posiblemente los mayores, si no el mayor consumidor en el país. Entonces, esa comercializadora tenemos que salir de ella por temas regulatorios y fue parte de los acuerdos que hicimos con el gobierno nacional cuando hicimos la adquisición de ISA. Ok. Otra de las propuestas, doctor Bayón, que se ha oído recientemente, pero ya se habían hecho algunos comentarios, es en torno a, ya se dio la operación de la integración de Ecopetrol e ISA, pero se ha hablado de integrar Ecopetrol, a EPM, al Grupo Energía Bogotá, en fin, en crear una empresa muy grande de mucho tamaño. Y usted tiene gente que le gusta y hay gente que no le gusta. A la gente que le gusta dice, mire, son empresas que en su mayoría tienen buenos gobiernos corporativos, funcionan más o menos bien y están más o menos controladas. Otros dicen, es una visión ochentera de cómo eran las empresas de energía en el pasado, que concentraban todo y tenían mucho poder y podrían generar un apetito político, por llamarlo de alguna manera. ¿Usted cómo ve, qué opina de avanzar en ese sentido? Pues dos cosas, Carlos. La primera, nosotros tomamos más de 2 años en hacer un análisis súper detallado, riguroso. Y ese análisis nos permitió en enero de este año hacer una oferta no vinculante que en agosto llevamos ya al cierre de la transacción. O sea, hay que hacer un análisis súper detallado. Y así como se analizó ISA, vimos otras opciones a nivel regional. Y el segundo punto es que efectivamente, y de lo que conozco más cercanamente, tanto Ecopetrol como ISA tienen unos gobiernos corporativos súper fuertes, en términos de la toma de decisiones, en términos de que haya, digamos, independencia en ese sentido y que las compañías se manejen con criterios técnicos y como un negocio. Y yo pues le puedo hablar de Ecopetrol y le puedo hablar ahora del Grupo Ecopetrol con ISA, como parte del Grupo Ecopetrol. Creo que seguiremos fortaleciendo el gobierno corporativo. Pues nuevamente dimos con esta adquisición o demostramos que es posible pensar en estos grupos de energía a los próximos 20, 30, 40 años en el ámbito de la transición energética. Pero eso es, Carlos, de alguna manera en detalle de lo que puedo conversar. Lo último, Carlos, sería pues con el Grupo Energía de Bogotá, con EPM, tenemos relacionamiento permanente. Por la misma naturaleza de nuestros negocios, por oportunidades de negocios, seguiremos trabajando en esa línea. Pero ¿en qué nos tenemos que concentrar? En que esta adquisición que acabamos de hacer hace un poco más de 2 meses sea exitosa. Doctor Bayón, hay un tema muy sensible y es, lo vimos en los resultados de Estados Unidos en materia de inflación, el costo de los combustibles, cómo disparó la inflación. En Colombia tenemos un mecanismo que atenúa esos incrementos, que es el Fondo de Estabilización de Precios. ¿Qué está viendo en el precio de la gasolina? ¿Qué tan sostenible es el fondo? ¿Y cómo hacemos para poder controlar ese precio, que no se desborde y no se nos vaya a generar un tema social también que pueda incendiar de nuevo el país? Pues varias cosas, Carlos. Uno, yo creo que el Fondo de Estabilización ha sido un mecanismo muy bueno para el país, que actúa como un amortiguador para cuando el precio sube mucho o cuando el precio baja mucho. Porque en últimas, pues son esos indicadores internacionales los que tienen relacionamiento directo con los precios de los combustibles. Pero el fondo ha permitido que los colombianos, por ejemplo, hoy vean unos precios de gasolina y de diésel que están 3.500 pesos por lo menos más bajos de lo que deberían estar en teoría. El segundo punto, Carlos, es que el Fondo de Estabilización
desde el punto de vista de los pagos que hace el gobierno a Ecopetrol, pues han sido pagos que se hacen en 12, 18 meses. Siempre, digamos, hay generación de saldos que están por pagar o cuentas por cobrar que se han venido respetando en ese plazo de 12, 18 meses. En el presupuesto de la Nación para el próximo año se incluyen partidas para hacer pagos parciales de ese fondo a Ecopetrol. Y lo otro es que también se incluyen mecanismos, Carlos, que permiten hacer pagos anticipados. O sea, hay yo creo que una flexibilidad, y esto es en últimas el reconocimiento del gobierno nacional a que hay que mantener las cuentas vigentes, hay que ir pagando los saldos, y desde Ecopetrol pues yo considero que está el diálogo con el gobierno nacional, es un diálogo súper constructivo y muy bueno, y esperamos seguir avanzando, y nuevamente en últimas los que se han beneficiado por este fondo de estabilización han sido los consumidores colombianos. Dos preguntas finales, una muy de coyuntura y otra que me están pidiendo que le haga. La de coyuntura es, ¿lo ha impactado a Ecopetrol particularmente todo este tema de la crisis logística en el mundo? ¿Cómo lo ha impactado y cómo se han movido ustedes en ese escenario? Pues la respuesta es sí, Carlos. Si usted piensa que de hace un año a hoy, acero, aluminio, cobre han subido entre 30 y 50%, dependiendo del commodity que usted coja. Pues uno dice, oiga, tengo que hacer temas eléctricos en el negocio nuestro, o tengo que hacer construcción de bombas, de separadores, de compresores, en fin, de tanques. Pues ese incremento nos va a pegar. Eso a veces se demora un poco en llegar. Entonces hay un tema de impacto de precios. Y dos, hay un tema del tiempo en el cual le entregan a uno los equipos. Y parte del tema logístico que se está viendo a nivel mundial nos puede eventualmente impactar en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo? Temas como estandarización de equipos. Y para poner un ejemplo, en vez de diseñar 7 separadores distintos para utilizar en la operación, hacemos 1 o 2 diseños. O pedir 7 válvulas distintas, pedimos 1 o 2. Todo eso ayuda, la estandarización, la modularización, a ser más previsibles. Planeación de largo plazo, alianzas estratégicas con los suministradores, pues un monitoreo permanente de las condiciones de los mercados. Inclusive le digo, cuando nosotros mandamos crudos, los crudos, muchos crudos, 37% en el tercer trimestre, y tiene que ver con cadenas logísticas, no los entregamos en Coveñas, sino en los puertos en China, porque hay un valor adicional para entregárselo allá. Yo puedo hacer coberturas tácticas sobre el flete. Entonces, le estoy dando un montón de ejemplos que les pega el tema logístico, y hay un impacto a nivel mundial. Y eso lo estamos incorporando en la presupuestación y en los planes hacia adelante. Y le doy un ejemplo que ha sido noticia estos días, la parafina, que se utiliza para la fabricación de las velas que son tan importantes ahora en el Día de las Velitas. Pues hay un tema logístico, primero, desde la China, donde no ha llegado la cantidad de parafina y además ha llegado a unos precios muy altos. Oía testimonios de gente que decía, oiga, nos está llegando 100% más costosa la parafina. Brasil también tiene problemas, México tiene problemas de parafina. En Ecopetrol estábamos haciendo hasta hace unos días un mantenimiento de la planta de parafina, ya la pusimos en operación, vamos a empezar a entregar el fin de semana unas 60 toneladas de parafina y esperamos cubrir en la mayor medida posible las necesidades de los mercados. Pero la respuesta, Carlos, es sí, hay un impacto en las cadenas, tenemos que entenderlo y sobre todo tenemos que tomar todas las medidas de mitigación para manejarlo. ¿Y en la entrega del crudo también ha habido alguna dificultad o no? No, estamos nosotros entregando los crudos en tiempo y en forma, y de alguna manera, Carlos, yo pensaría que Ecopetrol se ha convertido en un suministrador muy apetecido de crudos, porque entregamos el crudo en los tiempos, en las calidades, en las cantidades, y eso le gusta a las refinerías. Pues casi 60% de los crudos de exportación se fueron a la China. Ha crecido mucho en los últimos años. Durante la pandemia, Carlos, que los chinos nos hubieran recibido los crudos, habiendo tenido que bajar cargas en Barranca y en Cartagena, evitó que paráramos producción en los campos nacionales, por ejemplo. Entonces esa estrategia comercial ha sido fundamental. Bueno, ya me contestó la otra pregunta, que era la parafina. Estaban muy preocupados por el Día de las Velitas. Bueno, que logramos cumplirla. Es una pregunta que nos han hecho todos estos días. Estamos trabajando con las personas que nos compran la parafina. Ecopetrol suministra 60-70% de la parafina, el resto viene importada, principalmente la China. Pero fíjese, pues, los problemas que le contaba yo, que la gente o no la consigue importada
o si la consigues muy costosa. Pero estamos trabajando en eso, Carlos. Doctor Bayón, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, mil gracias por sus explicaciones y enhorabuena por Ecopetrol. Carlos, a usted muchas gracias y a las personas que nos están viendo, pues un saludo especial. Espero que se sigan cuidando, no podemos bajar la guardia y pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Mil gracias a ustedes que nos acompañaron en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.